¿Le robó Darwin a Wallace la idea de selección natural? No. Entonces, ¿por qué no recordamos tanto a Wallace? ¿Fue irrelevante? Claro que no. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que Darwin habría robado la idea de selección natural a Wallace? Acompáñame. Charles Darwin es una de las personas más importantes dentro del campo de las ciencias biológicas, incluso trascendiendo a ella, principalmente por su aporte con una teoría evolutiva, y en particular por la proposición de la hipótesis de selección natural, que sería el principal mecanismo por el cual ocurre el cambio evolutivo. Sin embargo, pese a que conocemos esta historia, hay un rumor que dice que Wallace habría antecedido a esta idea, que él sería realmente quien descubrió primero la selección natural o habría propuesto este mecanismo y que luego Darwin se habría apropiado de esta idea. Pero ¿qué tan cierto es esto y de dónde viene? Para poder entender mejor esto vamos a tener que sumergirnos en los archivos y en las cartas de Darwin y Wallace para poder entender mejor de dónde surge este rumor. Para tratar mejor este problema lo desglosaremos en las siguientes secciones. Alfred Russel Wallace antes del origen, Charles Darwin, el manuscrito de Ternate. Alfred Russel Wallace antes del origen. Alfred Russel Wallace nace en 1823 en Gales y, como muchos otros naturalistas de la época, no comienza su viaje queriendo ser científico, pero con el tiempo se vio cada vez más motivado por los problemas relacionados a la diversidad biológica. Trabajando en el Collegiate School en Leicester es donde va a conocer a uno de sus grandes amigos, Henry Bates. Y si te suena de alguna parte es porque quizás conoces el mimetismo batesiano. Aquí sería donde comenzaría su interés por la diversidad biológica, pero no sería hasta que leyera Vestiges of the Natural History of Creation, publicado anónimamente por Robert Chambers, que se decidiría a decirle a su amigo Henry Bates a realizar una expedición en Sudamérica en 1848. En Brasil y en específico en el Río Negro es donde Wallace comienza a colectar individuos de diversas especies para poder llevarlos de regreso a Inglaterra y no solo así poder ganar algo de dinero, sino que también comenzar a hacerse un renombre en la ciencia de la época y también poder resolver estas inquietudes que tenía con respecto a la diversidad biológica. Wallace contaba con algunos especímenes que estaban preservados, pero también algunos especímenes vivos. Y él entonces realiza el retorno hacia Inglaterra con estos especímenes, pero el problema es que en medio del viaje el barco se quema. Y con eso Wallace lo pierde todo. A su regreso publica algunos artículos, pero no es hasta 1854 que decide realizar otro viaje, pero esta vez en la otra dirección, hacia el archipiélago malayo. Es ahí, en el archipiélago malayo, donde pasará 8 años recolectando individuos, publicando artículos y proponiendo ideas novedosas, donde se desatará el primer evento que da origen a esta polémica o a este rumor, la escritura del artículo de Ternate. ¿Pero qué estaba haciendo Darwin durante todo este tiempo? Charles Darwin. Sabemos que Charles Darwin se embarcó en el Beagle en 1831 y no regresó a Inglaterra hasta 1836. Y a pesar de que a veces se menciona de que habría comenzado con estas ideas durante su viaje en el Beagle, lo cierto es que comienza a trabajar en ellas luego de su llegada a Inglaterra, es decir, después de 1836. Es entonces en este periodo cuando Darwin comienza a desarrollar su teoría evolutiva y también esta hipótesis de selección natural. Esto es algo que ya hemos revisado anteriormente en otros videos que te puedo dejar por acá, pero básicamente hemos revisado los 7 primeros capítulos del origen de las especies. En el periodo en que Darwin había vuelto a Inglaterra es más o menos del mismo periodo en que Wallace estaría viajando a Latinoamérica. Y cuando Wallace retorna de Brasil, Darwin ya es un naturalista como tal o un científico reconocido. Tiene una posición. Darwin habría desarrollado la hipótesis de selección natural entre 1838 y 1839. Esto lo sabemos a raíz de sus libretas, pero pasarían 16 años entre el desarrollo de esta hipótesis y el desarrollo del principio de divergencia. Y muchos autores creen que este retraso en publicar al menos esta hipótesis de selección natural estaba relacionada, por un lado, con el clima de la época y por otro lado también con la necesidad de poder llegar a este principio de divergencia
que viene a ser tan o en algunos casos más importante que el mecanismo de selección natural. Por lo que con los datos de las libretas de Darwin sabemos que comenzó a trabajar en la idea de selección natural al menos en 1838, al menos 2 décadas antes de lo que sería el manuscrito de Ternate. El manuscrito de Ternate. ¿Pero qué es el manuscrito de Ternate? Sabemos que Wallace se encontraba en expedición en el archipiélago malayo, pero no sería hasta febrero de 1858, cuando se encuentra en Molucas, que tendríamos la aparición de lo que conocemos hoy como el manuscrito de Ternate. En él propondrá un mecanismo por el cual las especies pueden evolucionar, algo muy similar a la selección natural e incluso, pensado por el mismo Darwin, un resumen de lo que podría ser su idea de selección natural. Por cierto, Ternate era una isla dentro de Molucas, la cual era la base de operaciones de Wallace en ese lugar, pero no sería hasta enero de 1858 cuando él se encontraría recolectando insectos en Jailolo, cuando, estando en ese lugar y presentando una enfermedad y en un estado de fiebre alta, en que podría reunir todas las piezas para poder articular lo que sería su hipótesis por las cuales las variedades se transforman en nuevas especies. On the tendency of the varieties to depart indefinitely from the original type. Algo muy peculiar de este manuscrito es que Wallace lo envía a Darwin y no directamente a publicar como lo había hecho anteriormente. Esto puede estar relacionado con que ellos tenían una muy buena relación, incluso intercambiaban cartas, y también con la idea de que quizás Wallace entendía que Darwin podría entender este mecanismo ya que compartían varias ideas. Luego conocemos la historia. Darwin recibe este ensayo, se lo muestra a Lyell y a Hooker, dos grandes amigos que tenía en la época y también prestigiosos científicos, y ellos le aconsejan, sabiendo que Darwin había estado trabajando anteriormente en lo que sería la hipótesis de selección natural, en que debían publicar juntos frente a la Sociedad Linneana. Por un lado, el manuscrito de Ternate y por otro, el trabajo que ya había hecho Darwin tiempo atrás, un resumen de este trabajo. Es en julio de 1858 cuando se leen los ensayos de Wallace y Darwin frente a la Sociedad Linneana, la proposición conjunta de la hipótesis de selección natural. Tiempo después, Wallace recibe una carta de Darwin y una de Hooker felicitándolo por este ensayo de Ternate. Wallace está tan contento por este reconocimiento que incluso se lo cuenta a su madre en una carta. Pero es con el envío del ensayo de Ternate a Darwin donde comienza esta polémica. No exactamente en ese tiempo, pero es justamente el punto de partida. Sería en julio de 1908 cuando se celebraba la lectura de los ensayos de Wallace y Darwin que un Hooker de 91 años y un Wallace de 85 años notarían que faltaban ciertos documentos, en particular cartas desde Wallace hacia Darwin en el periodo en que es enviado el manuscrito de Ternate. Con esta falta de documentos es donde comienzan a hacer este rumor, el rumor de que el poderoso Charles Darwin habría robado la idea a Wallace y él sería ahora el verdadero autor de la selección natural. Una posición muy extremista. Y el punto clave sería la fecha en la que recibe el manuscrito y la carta que luego le manda a Lyell respecto de este manuscrito. Se supone que Darwin recibe este manuscrito el 18 de junio cuando también le escribe la carta a Lyell respecto del manuscrito de Wallace. Pero otros historiadores, revisando la correspondencia de la época, sugieren que quizás Darwin recibió este manuscrito en mayo o incluso al inicio de junio, lo que le habría dado el tiempo suficiente para robar todas estas ideas. Este argumento se basa en que Wallace habría enviado este manuscrito el 9 de marzo de 1858, pero de eso no hay registro. Lo único que se sabe es que el 9 de marzo de 1858 Wallace recibiría una carta de Darwin. Pero en esta carta se habla sobre otro manuscrito que anteriormente había publicado Wallace, nada relacionado con el manuscrito de Ternate. Pero independiente de esta polémica de la diferencia entre las fechas, ¿será realmente que hay apropiación de ideas? El árbol de la vida. Se dice que Darwin habría robado esta icónica imagen a Wallace a partir del ensayo de Ternate. Pero lo cierto es que hay registros de que esta idea ya estaba al menos en los planes de Darwin, al menos en 1830, no con el mismo propósito que se desarrolla después, pero sí estas ideas de árboles. El principio de divergencia. En el manuscrito de Ternate se menciona una vez la palabra divergencia
y es muy diferente de cómo se utiliza en el principio de divergencia postulado por Charles Darwin. Además, el principio de divergencia es mencionado al menos en 1857, por lo que fue anterior a esta idea del manuscrito de Ternate. En su momento discutimos el principio de divergencia publicado en El origen de las especies, por lo que si quieres ir a darte una vuelta por ese video te lo dejo por acá, pero en resumen es una de las hipótesis más importantes publicadas en ese libro y de la teoría evolutiva de Charles Darwin. En general no parece que hayan pruebas para decir que realmente Darwin se habría apropiado de estas ideas, salvo esta diferencia que pudiera haber con las fechas, pero si Darwin hubiera querido realmente apropiarse de esta idea, jamás habría enviado la carta a Lyell y habría solamente hecho desaparecer el manuscrito de Ternate. Incluso en las cartas que Darwin envía a Lyell y Hooker, dice sentirse mal por tener esta sensación de robarle la prioridad a Wallace, aunque él había estado trabajando en esto anteriormente. Finalmente, toda la evidencia parece apuntar a que esto es un mito, y esto lo sabemos gracias al gran trabajo que se ha hecho con un proyecto que ha estado estudiando las cartas de Darwin de la época. Wallace y Darwin fueron dos personas formidables y que hicieron grandes contribuciones a lo que ahora conocemos como biología evolutiva. Pero a pesar de esto no solemos recordar tanto a Wallace, y quizás esto puede estar relacionado con el camino que tomó posterior, por ejemplo, a la publicación del origen de las especies. Hubo varios puntos de desacuerdo entre Wallace y Darwin respecto a diversos temas, e incluso llegamos a una fase de Wallace espiritista. Pero eso tendrá que ser para otra ocasión. Cuéntame, ¿te gustaría que siguiéramos indagando en la vida de estos personajes? O quizás también revisar la vida de otras grandes personas que hicieron aportes a la biología evolutiva. Si es así, por favor déjamelo en los comentarios, estaré encantado de leerlos y nos vemos en una próxima entrega. Chau chau.